Es un tema que, si bien no es un tema recurrente que nosotros conversamos en las charlas habitualmente de arbitraje, es un tema que si bien no lo conversamos habitualmente, pero es un tema que siempre está presente en cualquier carrera profesional, y en este caso Andrés, Sí. no se escucha muy bien. Ah, bueno. A ver si lo podemos. A ver ahí. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Sí. Entonces puede ser el tema del volumen. Bueno, como les decía, el tema del. Vos, cualquier inconveniente, Botillo, vos avisame, así como en este caso. Sí, seguro, dale. Como les decía, el tema del estrés, el cual estamos sometidos nosotros los árbitros, que muchas veces no lo percibimos de manera directa, ¿no? Pero el estrés está, es una situación con la que convivimos y que tenemos que aprender a convivir muchas veces, ¿no? Y bueno, un poco la presentación pasa por esto, por este planteo de cómo convivir con el estrés, el árbitro y el ser humano, ¿no? Entonces, para eso vamos a empezar con la presentación acerca de lo que es el estrés, ¿no? Porque mucha gente sabemos, hemos escuchado la palabra estrés, vamos un poco la definición de lo que es la palabra, que dice que el estrés es un sentimiento de tensión física o emocional que puede provenir por cualquier situación, pensamiento, que haya sentido frustrado, curioso o nervioso, ¿no? Entonces, vamos a la segunda. Entonces, cuando nosotros como árbitro, en nuestra carrera como árbitro, hay factores que hacen que uno tenga el estrés de manera alta o de manera que puede ser contraproducente para el arbitraje. Los factores que muchas veces tenemos, en este caso, son factores externos, factores internos y propios que producen estrés, ¿no? Por ejemplo, vamos a la segunda, a la tercera pregunta. Se sigue como que se pierde el audio, Andrés, a momentos, sí. Ajá. Capaz que entonces hablar un poco más lento. Ahorita, porque ahora que hablaste, se escuchó bien. Bien. Vamos a pasar, Otilio, la tercera placa, por favor. Okay. Bueno, y los factores, aquí empiezan a jugar los factores que nosotros habitualmente convivimos, ¿verdad? Y tenemos como factores externos que producen estrés a la hora del arbitraje es, por ejemplo, no recibir la nominación. ¿Por qué son factores externos? Digo, porque no dependen de nosotros mismos. Son situaciones que son ajenas a los árbitros, que dependen de otra persona, ¿ah? de otro grupo de personas que llevan a que nosotros situaciones de estrés. Entonces, por ejemplo, una de las situaciones o de los factores que normalmente tenemos es no recibir la nominación que esperábamos. Eso produce un estrés muchas veces. Errores de mis compañeros en el juego, eso es otro factor. Situaciones de protesta de jugadores y entrenadores. Demoras en el juego por motivos ajenos a nosotros, eso es una carga emocional en la competición, o muchas veces las competiciones propias, como son muy amateur, llevan a que nos trasladen los problemas, porque nosotros como autoridad dentro de la cancha somos los que tenemos que recibir a veces las quejas, los nervios de la gente. Por lo tanto, tenemos otro de los factores, no lograr la confianza en quien designa, ¿no? Por ejemplo, continuamente nosotros nos esforzamos para recibir una designación o una nominación y nos vemos frustrados a la hora de que esa designación no se refleja realmente en el partido que nosotros esperamos, por ejemplo. Otro de los factores es no alcanzar las metas establecidas, producto de esas designaciones que por ahí no llegan, de esos partidos que
no tenemos, no llegamos a cumplir nuestra meta. Lo que son factores propios o internos, muchas veces es no entender lo que me explica el instructor. Yo trato de entender o todos entienden las situaciones, pero yo no logro captar la idea que me quieren transmitir y eso genera frustraciones, porque yo me esfuerzo, estoy presente, interactúo, me preocupo, pero muchas veces no trato, puedo llegar a convencer a quien designa en el lugar. A veces las malas decisiones en cancha o en el propio hacen que uno se frustre en el juego. Eso es muy peligroso porque lleva Andrés, se sigue perdiendo otra vez el audio. Bien. Sí. Ahí cuando te acercas como que ahí suena... ¿Ahí es mejor? Sí. Bueno. A ver, malas decisiones. Estábamos en las malas decisiones en cancha o errores que podemos cometer. Otra situación de estrés que la provocamos nosotros mismos es el desconocimiento de las reglas de juego. Muchas veces hay situaciones en el cual nosotros no sabemos resolverla, no por algo, por un factor ajeno o por un factor propiamente de juego. No sabemos resolverla porque no sabemos cómo es la regla. Por lo tanto, eso es responsabilidad exclusivamente nuestra a la hora de poder convivir con eso. No sabemos manejar situaciones de conflicto dentro de la cancha y eso genera un estrés, un nerviosismo, algo que en nosotros influye a la hora de seguir o en nuestro lenguaje corporal, genera ese nerviosismo que hace que no seamos confiables a los actores del juego. Y lo otro, que muchas veces nosotros perdemos la falta de motivación para entrenar y estudiar. Por lo tanto, esos son factores que nosotros mismos debemos poder cambiar o debemos poder solucionar de manera interna para no convivir con un estrés. Vamos a ver otra placa, Oti. Bueno, entonces esos factores generan sentimientos a la hora de trasladarse a la persona, como de enojo, frustraciones, egoísmo propio. Perdemos totalmente el concepto y la óptica, ¿no? Porque estamos tan estresados y tan frustrados por esas cosas que no llegan o por esas cosas que supuestamente tendríamos que tener y no tenemos. Perdemos la autocrítica, o sea, vemos que nosotros hacemos todo bien y sin embargo hay gente que ve que hay cosas que podemos mejorar, pero nosotros pensamos que ya dimos el máximo y no están así, entonces perdemos la autocrítica. A veces hablo de más, ¿no? Como no tengo lo que pienso que merezco, hablo cosas de un compañero o hablo cosas de quien designa o de las competencias que no están a la altura. Entonces, todo eso lleva a que la gente, a que el árbitro empiece a perder el foco. ¿No? Me rebelo contra la autoridad porque digo, si no me designan o si no estoy presente, si no me tienen en cuenta, todo eso es producto de la frustración y es producto del estrés que causa el no tener las metas que uno tiene, ¿no? Genera envidia. Y lo que es más peligroso muchas veces, y sobre todo en los grupos de trabajo, es los deseos destructivos, ¿no? Que le vaya mal al otro para ver si yo tengo una oportunidad. Eso es lo peor en lo cual nosotros podemos caer, no solamente como árbitros, sino como seres humanos. Porque, a ver, yo siempre digo, es una bajeza total desearle a que al otro le vaya mal para que a ver si yo tengo una oportunidad. No, ese es un enfoque totalmente equivocado e inadecuado a la hora de poder pretender que se nos otorgue algo, ¿no? Por lo tanto, debemos cambiar algunas situaciones para tener ese pedido, esa atención que pensamos que podemos llegar a necesitar. Vamos a la otra placa, Oti. Bueno, entonces, tenemos que buscar estrategias, ¿no? Todo se centra habitualmente en las estrategias, en cómo nosotros manejamos la situación, ¿no? Y cómo manejamos esos sentimientos, ¿no? Para que no sean contraproducentes a la hora de nuestra función de árbitro o nuestra convivencia con nuestros compañeros o con nuestros diseñadores o con nuestras autoridades. Si tenemos que aprender a manejar esas cosas. Entonces yo ponía que el enojarse es fácil, cualquiera puede hacerlo. Además, en algún momento de nuestra carrera está bien enojarse. ¿Por qué digo que está bien enojarse? Porque ese sentimiento de rebeldía muchas veces ayuda a que uno pueda superarse y pueda entrar a un proceso en cual no hay parte. Mostrar esa rebeldía
veces nos ayuda a que seamos partes o nos tengan en cuenta para determinadas situaciones. Por tanto, el enojo con uno mismo es positivo, pero analizamos a veces el enojo con cómo lo enfocamos muchas veces. Ejemplo, yo me enojo con la persona correcta. Eso es una pregunta. Me enojé con la intensidad correcta. A veces el enojarse hay ciertos niveles de nivel que no podemos alto sea contraproducente a la hora de ir a hablar o conversar con alguien para que me tenga en cuenta. Me enojé en el momento correcto. Me enojé de la forma correcta. Se fue otra vez el audio, Andrés, un poco. Sí, qué lástima porque no hay forma de, puede ser el internet acá. Ahí está, ahí se escucha bien. Bien. ¿Tú estás con Bien. audífono o sin audífono? No, sin audífono, es con la computadora. Oh, ya. Entonces, Bueno, ahí cuando bien, estás, no sé si estés más cerca del computador, pero ahí se escucha bien ahora que estás hablando, ¿no? bien. Y el otro de los motivos es me enojo con el motivo correcto, es decir, enfoco realmente mi enojo en la razón adecuada. Eso es otra de las cosas que tenemos que aprender a manejar, ¿no? El tema de los grados del enojo que uno tiene con la situación y con la frustración y con el estrés que eso causa, ¿no? Vamos a la otra placa, Oti. Y ahora, hablando de eso, yo le pregunto a los chicos y a ustedes, ¿ustedes han sentido estas situaciones, estas molestias, estas frustraciones, este estrés que muchas veces causa la profesión? ¿Y cómo ven qué les parece a ustedes si cómo influye en nuestra carrera profesional? Esto es una pregunta que a ustedes les hago. ¿Han vivido estas situaciones habitualmente? ¿Les pasa? Yo creo que a todos nos ha pasado. A ver ustedes qué opinan. ¿Alguien quiere alguna opinión sobre eso? A ver. Josué, a ver si nos das alguna opinión sobre eso. Sí, buenas tardes, profe Atilio, buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Sí, desde luego, nosotros como árbitros también siempre tenemos esa sensación o esas emociones producidas en nosotros. A mí personalmente me pasa la frustración cuando quizá yo no tomé una decisión en el momento correcto, o yo sabía que eso era foul y en mi cabeza estaba, pero no logré llamarlo. Entonces hay esa emoción de frustración y quizá, como tú dices, eso puede servir y de una manera positiva para que con el tiempo nosotros podamos seguir controlándolo y tratando de superar que si ya pasó un error, ya pasó y se quedó ahí en el pasado. Y también de manera negativa puede ocurrir en el juego, ya que nosotros también perdemos la concentración de las siguientes acciones, ¿no? Ese sería mi aporte, Andrés. Bien, Josué. Lo que dice Josué es algo que es muy común en los árbitros, ¿no? Sobre todo es muy sencillo hablarlo y manifestarlo, de que el error es parte del juego y que tenemos que borrarlo y seguir adelante. Pero el tema es cómo lo hacemos, porque decirlo es de una manera, pero hacerlo realmente es lo que es más complicado, ¿tá? Entonces, lo que yo siempre digo a todos los árbitros, sobre todo los más jóvenes, es que hay que aprender a convivir con el error propio y con el ajeno. Saber que el error va a estar continuamente en el juego, sobre todo en nosotros mismos como árbitros. Tenemos que aprender de que el error y esa frustración y ese estrés que va a provocar el error es parte de lo que tenemos que aprender a convivir, ¿no? Por lo tanto, lo que dice Josué es así y tendríamos que todos empezar a trabajar desde la aceptación del error. Eso va a ayudar a que no tengamos niveles altos de estrés en el juego, ¿no? Por lo tanto, por ahí viene el tema de si es positivo en nuestras carreras, el tema de las frustraciones, el enojo. En cierto aspecto lo es, ¿no? Pero hay que aprender a controlarlo en la medida adecuada. Vamos a la siguiente placa, Oti.
Entonces yo ponía por ahí que el enojo con uno mismo tiene un factor importante a la hora de superarse, como lo hablábamos. Por lo tanto, el enojo bien canalizado es la clave para levantar nuestro potencial y por ende nuestros objetivos. ¿Ah? Volvemos al tema del enojo y de la frustración. Si nosotros podemos aprender a canalizar ese enojo que sentimos muchas veces, o ese estrés que nos provoca en algunas situaciones del arbitraje, nos pueden ayudar a mejorarnos, tanto en la parte física como en la parte técnica, dependiendo de las falencias que nosotros tengamos como árbitros. ¿No? Entonces, ¿cómo canalizo ese enojo? ¿Cómo es? A ver, si yo el problema mío es un tema físico, bueno, yo me enojo porque no llego a rendir lo que es la prueba física o me genera un estrés la prueba física. ¿Ah? Bueno, tengo que aprender a convivir con ese miedo, con ese estrés que genera la física, por ejemplo, de manera tal de que llegue a dominarlo y que el enojo, y que esa frustración y ese estrés es lo que me ayude a superarme. Por tanto, por ahí pasa el saber manejar el estrés y el enojo. ¿Ya se interpreta otro? Sin embargo, ponemos, los árbitros no deben permitir que las emociones negativas como el enojo, las frustraciones, la rabia o el miedo se apoderen de él, porque eso lo único que ocasiona es sacarlo de la competencia, consumir sus energías y desenfocarlo de la organización. ¿Qué pasa? Yo en esto me voy a las situaciones de estrés, de trauma que generan muchas veces determinadas situaciones dentro de la cancha, fuera de la cancha, lo que hacen es alejarnos de la meta final que nosotros estamos tratando de llegar, ya sea un partido de la presa como se juega mundial. Yo siempre me acuerdo de una situación que me tocó a mí particularmente en el mundial, es que el día previo, la noche previa al primer juego en el mundial de China, yo sentí una carga de estrés muy grande, porque tenía unos niveles de ansiedad enorme. Recuerdo que tomaba pastillas para dormir y no me hacían efecto, no me podía dormir. Eran las 3 de la mañana y seguía con los ojos como dos huevos, porque no podía dormir porque el estrés que yo sentía era muy alto. Entonces, ¿pero qué pasa? Ese estrés era positivo, porque me ayudó a la hora del juego a canalizarme y estar enfocado plenamente en lo que pasaba en ese momento. Los factores negativos de estrés, como el enojo, la depresión, la rabia, eso lo que hacen es sacarnos. A su vez, yo tengo otra anécdota en otro mundial que juvenil, por ejemplo, el último día de competencia, a mí me toca juego por el último lugar. Yo había hecho una competencia muy buena, no me expliquen por qué, fue el último día de competencia. A mí me toca el puesto 15 con el 16. ¿No? Lógicamente, cuando yo recibo la nominación, no me siento contento porque yo esperaba tener otro cierre del torneo. ¿No? Y fui a arbitrar ese partido como, bueno, ya se terminó el torneo, fui con determinada predisposición a terminarlo rápido, porque bueno, hay un partido que por ahí no tiene mucha importancia. Entonces, fui con frustración, no con enojo, con frustración fui. ¿No? Y eso generaba cierto estrés en mi arbitraje. Y así lo fue. ¿No? Entonces, por ejemplo, de acuerdo que ese partido lo empezamos de una manera, la charla técnica, la charla previa fue muy distendida, voy a ver qué íbamos a hacer de noche. Uno de los 3 árbitros estaba conforme con el partido como se había tocado. Entonces, fuimos a arbitrar ese partido. No se dio. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos concentrados. Esa displicencia repercutió directamente en el nivel del arbitraje nuestro. ¿Pero y por qué pasó eso? Nosotros dejamos que las emociones que a la larga repercutieron en los resultados finales del arbitraje. Y yo, ¿cómo me despedí del arbitraje? Con una mala imagen. ¿Cómo me despedí del torneo? Con una mala imagen. Entonces yo me pongo a analizar
priorizar determinadas cosas, eso es, acá es donde quiero entrar en manejar la situación, es que muchas veces las designaciones no tienen una lógica exacta, no es uno más uno es uno. Entonces nosotros como árbitros tenemos que aprender a convivir con ese tipo de decisiones que no dependen de nosotros. Por ejemplo, yo previo a ese torneo tenía una prenominación con Unión Europea de Defensores para ese año. Después de ese partido, cuando llegué a casa, salieron las nominaciones finales del Eurobasket. Se podrán imaginar quién no estaba en el Eurobasket. Porque quizás ese partido, que yo creía que no valía nada, era una prueba que me estaban poniendo a mí, a ver si estaba capacitado para trabajar con las frustraciones. La frustración de no recibir lo que realmente yo pensé que me merecía. Que quizás me lo merecía. Quizás ese era el partido que tenía que arbitrar para demostrar que estaba en condiciones de arbitrar la competencia con la que pudo jugar. Entonces, ¿cuál es el tema acá? ¿Cuál es la llave para esto? Aprender a convivir con ese estrés, que no sea todo negativo, que se traten de empezar a verle las cosas positivas, las cosas que no salen, ustedes pretenden que salgan. Vamos a ver otra placa, Botín. Bueno, acá vamos al tema de cómo mejoramos eso, cómo aprendemos a convivir con eso. Reconoce cuando te sientas frustrado, como en el caso mío fue en el momento que recibo una designación. Suena obvio, pero no lo hace cierto, no lo hace menos cierto. El primer paso para lidiar con la frustración es ciertamente reconocerla. Bueno, yo recibo la nominación, recibo el partido, recibo lo que me están enviando para una futura designación, y yo no estoy conforme con esa designación, ¿no? Bueno, tengo que aprender a convivir de que a veces me puede tocar y otras veces no me puede tocar. Eso es parte de esto, es parte de la vida de árbitro internacional y es parte de la vida de árbitro nacional. A veces me pueden tocar los partidos que yo espero y a veces no me pueden tocar. Entonces recibo esas noticias, me siento frustrado y bueno, aprendo a convivir con esa situación y a ver qué saco de eso para que la próxima sea de otra manera, de una manera que yo espero. Vamos a la otra placa, ¿sí? Entonces, ¿cómo aprendemos a mejorar eso? ¿Cómo cambiamos esas cosas? ¿Cómo manejamos el estrés de manera tal que se vuelva una herramienta positiva en nuestro arbitraje y nuestra carrera como árbitro? Entonces, uno de los temas es la confianza en tu potencial, en lo que vos podés dar. Es importante conocer las limitaciones. Esos son los temas que tenemos. Muchas veces los árbitros, el ego, tendemos a a la altura de determinadas situaciones y sí, hace la combinación para una partida, piensan que nosotros no estamos aptos todavía para ¿qué me pasó? Nueva Zelanda. Y antes de, ¿sabes? Iba a ser parte de la segunda etapa del torneo. Por lo tanto, antes de recibir recibo esa noticia, estaba por salir a la cancha. Estoy en el último juego de competencia del mundial. Entonces yo ahí sentía unas frustraciones, yo sentía ya que hice un mundial y yo pensé que me podía tocar, podía hacer, podía estar. Entonces me acuerdo que hablando con Geraldo, dos partidos, dice, hizo un buen torneo, hizo un buen mundial, tiene que
a mí cuando me lo dice, yo digo, pero a ver, me pongo a pensar, empiezo a enumerar los que se quedaban y digo, la verdad tiene razón. Todos los que se quedan, hoy por hoy están por arriba del nivel. Entonces, ¿cuál es el enfoque? Trabajar para el próximo. Seguir trabajando para el próximo mundial. Para que en esos árbitros que quedan en segunda etapa, esté yo. Que sea uno de esos que tiene más nivel que los que se van para atrás. Por lo tanto, es importante conocer las limitaciones de nosotros, en dónde estamos parados y en qué nivel de arbitraje tenemos, para aspirar a lo que realmente necesitamos o debemos hacer, qué partido debemos. Cuando digo, no lo tomes personal, yo estoy seguro que esa no fue una decisión personal. Las designaciones no se hacen pensando en castigar, sino que se hacen pensando que muchas veces ese partido o determinado torneo es mejor para jugar o para el árbitro. Por lo tanto, no tomes personal. Habla de reducir las expectativas, porque eso va enrabado con las limitaciones. Ya tenemos las expectativas mediáticas y no llegar a las metas que nosotros debemos entender. Eso genera cierta frustración. Veamos paso a paso. No apuremos los procesos, que para algo están los procesos, para algo tienen un tiempo de trabajo. Otro de los tips que podemos usar es buscar un plan B, ser flexibles y tener un arma por la manga. Nos puede ayudar a minimizar la frustración. Aprendamos de los errores nuestros, eso nos ayuda a avanzar. Tener los límites, no buscar la perfección cuanto a algo que nosotros no tenemos la capacidad de dominar. Entonces, seamos conscientes de que vamos a ser imperfectos. El arbitraje no es una situación perfecta. No seamos tan exigentes con nosotros mismos que eso nos lleve a una carga de frustración, una carga de estrés. Una colega, una árbitro, que es una excelente árbitro, pero siempre, después, todos los partidos, yo le preguntaba, ¿cómo te sentiste? ¿Te fue bien, no? Y ella siempre me contestaba, no estoy conforme, no me siento bien. Tendría que haber hecho esto, tendría que haber hecho aquello, tendría que haber hecho así. Y siempre, todos los partidos, se iba desconforme. Eso lleva a que no disfrute la actividad. Por lo tanto, no seas tan perfeccionista y siempre sentís que algo está haciendo mal, porque capaz estás marcando demasiada exigencia. Eso lleva a que en vez de dar la calidad, la pareja. Vamos a ver otra cosa. Vamos llegando a la fecha final, ¿no? Aceptar la situación. Las cosas son como son, no como nosotros pensamos que nosotros tenemos que a veces tempranas en la vida. Aquellas cosas son como son y a veces el destino no lo podemos cambiar. Hay que aprender a convivir con lo que el destino nos da. Perdón, buenas tardes. La verdad es que no se le entiende bien lo que está hablando. No sé si se puede mejorar el audio porque solo se puede leer las diapositivas. Mil disculpas por la interrupción. Ah, ok, Ximena. Bueno, vamos a tratar. A ver, vamos a tratar de hacer una cosa. Oti, yo me desconecto un segundo. A ver si lo Pero puedo ahí mejoró, Andrés, pero ahí mejoró mucho. Ahorita lo que estás hablando se escucha perfecto. No sé por qué. Habla. Ah, bueno.
Mira, ahí se escucha muy bien. No sé si Bueno, tal vez el acercarte a la compu mejore el audio, hermano. bueno, a ver, capaz que sí que es un tema Ahí, del es. internet. Bueno, vamos a la otra placa, Otilio. Y bueno, ¿cómo hacemos para mejorar todo esto, para estar enfocados y manejar el estrés de manera positiva? Hay unos pequeños tips que he encontrado para que aprendamos a convivir con esa frustración y con ese estrés de manera distinta y positiva para que esto repercuta en nuestro arbitraje y en nuestra carrera como árbitro. Son tips que si bien son básicos, muchas veces los perdemos de vista y eso hace de que no nos enfoquemos en la meta final. Dice que si piensas que estás vencido, lo estás, eso es claro. Si vos entras a una competencia sabiendo de que estás por arriba de tu nivel, vos no estás preparado, si estás ahí es por algo. Por lo tanto, aprovecha el momento, aprovecha las circunstancias y si estás ahí, hay que darle para adelante. Si piensas que no te atreves, no lo hagas. Si piensas que te gustaría ganar pero no puedes, no lo lograrás. Si piensas que perderás, ya has perdido. Si piensas que es pequeño, quedarás atrás. Si piensas que puedes y podrás, todo está en la actitud mental. Eso es fundamental a la hora de mejorar y de manejar de manera positiva. Si piensas que estás aventajado, no estás. Tienes que pensar bien para elevarte, tienes que estar seguro de ti mismo antes de intentar ganar tu premio. La batalla de la vida no siempre la gana el más fuerte o el más rápido. Tarde o temprano aquel que gana es el que cree poder hacerlo. Por lo tanto, el poder de convencimiento que tenemos que tener de lograr las cosas es fundamental. No vean que las metas son inalcanzables, ¿no? Pero es muy importante que sepan que las metas tienen que ser cortas y tienen que ser procesos que ustedes puedan alcanzar. Tienen que fijarse en metas que ustedes puedan alcanzar. No metas que sean inalcanzables. Por ejemplo, un árbitro que recién empieza no puede pretender ir en 2 o 3 años a una competencia de nivel internacional mayor. No está acorde con la realidad. Por tanto, tiene que aprender a hacer un buen torneo ese año, esperar un ascenso de categoría, por ejemplo, para el otro año quizás hacer el mismo paso, e ir creciendo paulatinamente poco a poco con metas reales, metas cortas y reales. Tarde o temprano aquel que gana es el que cree poder hacerlo, para que en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad del hombre. Todo está en la actitud mental. Muchas carreras se han perdido antes de haberse movido. Muchos cobardes han fracasado antes de haber empezado el trabajo. Tanto chicos y chicas es importante la actitud que ustedes tengan a la hora de enfrentarse a la frustración. Esta diapositiva va cerrando. Va pasando a la presentación. Es importante eso, ¿no? Que aprendan a convivir con el estrés que genera el arbitraje. Nosotros, los árbitros, sobre todo los que estamos a niveles de competencia alto, vivimos cargas importantes de estrés, cargas importantes de frustraciones muchas veces. Como los habíamos hablado, a veces ajenos, a veces internos. Pero tenemos que aprender a convivir con esos factores de riesgo que a veces pueden llegar a afectar a nuestras familias, a nuestro entorno laboral o familiar. Por lo tanto, no piensen que a ustedes nunca les va a pasar, que siempre les pasa a ustedes. Piensen como que esto es parte de la carrera. Es la parte quizás negativa, la parte que quizás no nos prepara para soportar. Normalmente uno lo prepara para se prepararse bien físicamente, prepararse adecuadamente en la parte técnica, pero no nos preparan psicológicamente para situaciones muy complejas. Y hoy por hoy, a través de lo que es la globalización del mundo, las redes sociales,
estamos expuestos de manera permanente a lo que diga la gente de nosotros, de cómo nos ve. Eso, si nosotros no sabemos controlarlo emocionalmente, lleva al estrés, que lo único que hacen es debilitarnos de nuestra meta final de la carrera. Eso repercute directamente en la productividad. Así que, chicos, por ahí pasa la charla de estrés. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Creo que es la última esa, ¿no? Sí, sí, es la última. Bien, no sé si alguien quería hacer alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Hablar. Yo, profe. Ok, dale, Alex. Buenas noches, Andrés, mucho gusto. Bueno, Bueno, una pregunta. Al inicio de la charla se habló de los factores externos y internos. Yo tomé en el factor externo sobre la no nominación, que no le llegue la nominación a una persona, a un árbitro, y en el factor interno, al final estaba lo que es la motivación para estudiar y prepararse. Mi pregunta es, ¿cómo sería para conllevar esa situación? Porque a veces no nos llega la nominación y luego como que ya o sea, ya no le ponemos las ganas, ya no queremos estudiar ni prepararnos y no seguimos en esto, solo por el simple hecho de no llegar la nominación. O sea, estamos actuando, pero luego ya no nos empieza a llegar, entonces uno ya viene lo que es la frustración, el estrés. ¿Cuáles son los puntos o las estrategias o los tips para poder conllevar esas dos cosas? bueno, está buena la pregunta, es importante, y es algo que nosotros estamos expuestos permanentemente, Alex. A todos en nuestra carrera, incluso a los más consagrados, les ha pasado de que no obtienen lo que realmente ellos pretenden que tengan. Vos tenés que saber que eso es parte de la carrera del árbitro. No existe en la carrera de un árbitro que obtenga todas las nominaciones que el árbitro pretende que tenga. Porque vos fijate que esto pasa en un juego de menores, en tu ciudad o en tu país, pasa a nivel internacional. ¿Ah? Yo te hago una anécdota, mirá. El año pasado nosotros preparamos, durante 4 años preparamos lo que era el Mundial de China, ¿no? A través de las ventanas eliminatorias que se jugaron en América y en el mundo. Había un árbitro de Uruguay, amigo mío, compañero mío, que había estado en todas las ventanas eliminatorias, en todos los torneos importantes que se habían jugado en América, ¿no? Acá en América pasa que muchas veces los torneos los define equipos de Brasil, de Argentina, y siempre, por historia y por nivel de arbitraje, hay siempre algún uruguayo, mi abuela, ¿no? Bueno, este árbitro estaba siempre en esas competencias, siempre estaba. Cuando llegan las nominaciones para el Mundial, el árbitro este no estaba en las nominaciones del Mundial. Que fue una sorpresa muy grande para todos, incluso para ese propio árbitro, más para ese propio árbitro. Porque no es que se creía que era superior a los demás, pero si uno agarra las nominaciones que había tenido ese árbitro a lo largo de esos 3 años, ese árbitro tenía que estar en el Mundial. Fíjate cómo fue tal la frustración, el estrés que provocó eso en ese árbitro se terminó retirando de arbitraje. Y vos decís, ¿estuvo bien? ¿Estuvo mal? No nos compete a nosotros decir si está bien o está mal. Lo que sí hay que entender es que los niveles de estrés o los niveles de frustraciones pueden llegar a veces a tomar decisiones equivocadas. Porque ¿quién te dice que ese árbitro no pudiera venir a los Juegos Olímpicos del año siguiente? ¿Quién te dice que ese designador diga, no lo mando al Mundial, pero me lo guardo para los Juegos Olímpicos del próximo año? No lo vamos a saber tampoco. Lo que yo te comento a vos es, si vos no recibís la nominación que vos pretendés recibir, no te desanimes. Eso es lo peor que puedes hacer. O tenés que seguir trabajando de manera silenciosa
hasta que llame la atención de quien designa para que te dé los juegos que vos pretendés arbitrar. ¿Ah? Muchas veces lo que hacemos es, no obtengo lo que quiero, no hago más nada. Hago así como un caballo, miro para adelante y no hago más nada. No, seguí mirando. ¿Por qué a mi compañero le tocan estos juegos y a mí no? ¿Qué tengo distinto? ¿Qué tengo que cambiar? Le pregunto a mis compañeros, che, ¿cómo me ves? Es muy importante hablar entre los compañeros para mejorar también. Es muy importante hablar con respeto con el instructor, con el designador, a ver qué es lo que pretende, por qué yo no llego, siempre con respeto. Si perdemos el respeto, si el enojo, la ira le gana al ego, o está de parte, o hace que el ego nuestro sea fuera de dimensión, provoca de que va a haber un conflicto con quien designa o quien está ahí. Por lo tanto, siempre con el respeto, con humildad, preguntar qué es lo que tengo que hacer para llegar a esa designación. Pero aprender a convivir. Aprender a convivir de que la designación puede ser que no llegue. Y no es, repito, no es un tema, no lo tomes personal. Es que quizás te faltan algunas cosas para determinado juego. No lo tomen personal. Búsquenle la solución de manera tal que puedan ser parte de ese grupo, de ese equipo de trabajo que pertenece. Muchas gracias, Andrés. Okay. A la orden. Barto. Barto. Sí, ahí estoy. ¿Sí me escuchan ustedes? Sí, seguro. Sí. Buenas tardes a todos, profesores. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Fíjate que más que una pregunta es como el aporte, ¿no? De lo complementar lo que decía ahorita el compañero que participó. Aquí finalmente una de las cosas importantes es que se manejan dos situaciones, ¿no? El arbitraje bonito, que es como el arbitraje FIBA, el arbitraje federado, el arbitraje que tiene pues un comisario, todos los elementos, un estadio. Y pues también las ligas de formación, las ligas de desarrollo, las ligas cancheras, como se les dice en algunos lugares, de barrio, de pueblo, y que de una u otra manera, pues generalmente conflictos fuertes no vamos a tener en el arbitraje oficial, llamémoslo de una manera, pero sí en el arbitraje formativo. No lo hablo por el baloncesto, lo hablo por nosotros, porque en medida en la que nos capacitemos, en la medida y en la eficacia que nosotros podamos desenvolvernos y entender el reglamento, entender el código de señales, entender esta situación de nunca perder el contacto visual con los compañeros en cancha ni con los oficiales de mesa, en la medida en la que nosotros empecemos a desenvolvernos en lo que es en materia de arbitraje, dejaremos de ser simples silbantes, me queda claro. Asimismo, a mí me gustaría como que explicara a grosso modo, no como con la lámina, el beneficio para el baloncesto que tiene el hecho de que nosotros podamos controlar el estrés, porque manejó muchas cosas la ponencia, ¿no? Sentimientos, las frustraciones, la desesperación, pero yo creo que todo parte de algo. A mí me gustaría saber qué es ese algo que nos puede dar a nosotros esa serenidad para pararnos en una cancha de baloncesto. Bien, bien. Es una pregunta bastante, una afirmación con alguna pregunta. Bien, lo que vos decís en cuanto a los niveles de competencia, eso es real, las diferencias. Ojo, vos hablabas por ahí del arbitraje bonito o del arbitraje FIBA. Ese es el arbitraje que realmente lleva al éxito, ¿no? Hay que tener claro ese aspecto principal, de que no es bonito, es un prototipo de arbitraje que es el que nosotros tenemos que llevar adelante, ¿no? Porque a la larga es el que nos van a pedir. Por lo tanto,
cuanto vos más crees el hábito de un trabajo o de un tipo de señalización, a la hora de llegar al mundo FIBA va a ser mucho más fácil para vos el haber trabajado todo eso de manera cotidiana, ¿no? Y que cuando vos llegas al mundo FIBA no sea un estrés o algo traumático el tema de la señalización. Por lo tanto, es muy importante que aprendan desde tempranas edades a hacer la señalización y a pararse correctamente, a vestirse adecuadamente y generen ese profesionalismo que ustedes ven en el mundo FIBA y que lo ven bonito. Por lo tanto, en cuanto a cómo lo desenvolvemos en la cancha, aprendemos con el tema del estrés. Lo que estuvimos hablando hoy, Marco, el estrés es parte del arbitraje, eso es parte, viene con el arbitraje, porque incluso de tempranas edades con partidos de competencia de menores, genera problemas, genera situaciones de estrés. No solamente tenemos estrés en la alta competencia, tenemos estrés en situaciones de minibásquetbol, por ejemplo. Por lo tanto, todos los niveles de básquetbol tienen una carga de estrés importante. Todos tenemos que aprender a convivir con la carga adecuada y lo que quizás para vos sea algo menor, porque quizás puede ser un partido de minibásquet, para otro, ese estrés causado por esa competencia genera problemas a la hora de desenvolverse como otro. Ok. Ricardo. Gracias, profe Oti. Buenas noches. Andrés, un gusto saludarte. Muy gentil por tu charla. La pregunta va basada en lo personal, a los árbitros jóvenes que recién están iniciando en esta profesión tan hermosa. Dentro de un juego, al momento de cualquier árbitro, sea de experiencia o joven, tenga un ataque de estrés, este puede ser, se puede decir, partícipe de la toma de malas decisiones en el juego. Gracias, Andrés. Bien, bueno, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Es decir, ¿qué pasa? Yo siempre lo digo, cuando hablo con los árbitros más jóvenes, les hablo del mismo tema, ¿no? Y por ahí decían, del error ya hablamos hoy, ya hablamos en otra charla, ¿no? Decían por ahí en el chat. Y sí, es cierto, pero volvemos al tema que es recurrente, ¿no? El error que es lo que produce en el árbitro. Ese estrés, ese sentimiento de que me puedo equivocar, no me puedo equivocar. A ver, yo soy árbitro de primera categoría en Uruguay hace más de 10 años. ¿Ah? Soy árbitro FIBA hace más de 4. ¿Y sabe dónde quizás yo más me equivoco? En los partidos de menores. Porque yo voy con unas, a veces hasta con displicencia, por detrás de ese tipo de juegos, ¿no? Entonces, todos cometemos errores. Los nuevos, los viejos, los grandes, los consagrados. Es decir, por ejemplo, esta pregunta que vos me hacés, yo un día se la hice a ¿no? Estaba enojado porque había tenido un error técnico. Decía, no pasaba, estaba muy enojado conmigo. Ella me dice, ¿cuál es? Díganle el nombre del árbitro que usted vale uno. El árbitro con el que se sienta que es el mejor de todos. Me dice, y yo le digo un nombre, no vamos a entrar en el nombre. Le digo un nombre. Me dice, bueno, venga conmigo. Entonces voy a la computadora de él y me abre una carpeta de ese árbitro. Y me dice, todo esto que están acá, estos videos, son errores de ese árbitro. Dice, ¿y usted no se va a equivocar que recién empieza? ¿Cómo no se va a equivocar? Va a equivocar ahora, usted va a continuar equivocando por
Ok. Andrés, vamos probando algo, porque si hay un poco de falla de internet, probemos si nomás hablas con la cámara apagada, ¿sí? Ah, bueno. A ver si ahí se mejora también el internet. Le toca ahora a Joseph. Bien, profe, gracias. Bueno, profe, mi pregunta es un poquito correlacionada con la pregunta de acá de Ricardo, de igual forma con la toma de decisiones, pero yo lo llevo un poquito a una experiencia, ¿no? En el juego buscamos siempre tener esa consistencia con los compañeros dentro de la cancha, y cuando no encontramos esa consistencia, pensamos que esas llamadas que estamos haciendo están erróneas. ¿Cómo? Y eso nos genera un poquito de frustración, hasta de estrés dentro de la cancha. ¿Cómo podemos manejar esa situación hasta encontrar la solución para encontrar esa consistencia con el compañero? En ese transcurso que estamos sintiendo esa frustración, ese estrés, ¿cómo podemos manejar esa situación allí? Bien. Bueno, ahí hay un punto que quizás ya lo han hablado en otro momento, que es, esta es una opinión que te doy como árbitro, ¿no? Y después vamos a lo que puntualmente como vos me hablás. El tema uno es tener una buena charla prepartido con el compañero y establecer de manera temprana los criterios que se van a utilizar, ¿no? Ese es el punto uno. No obstante, una vez entrado el juego, muchas veces los criterios cambian. Lo que mi compañero ve como falta, yo quizás no lo veo. Y a veces cuando es un compañero que tiene más trayectoria, está a otro nivel, dicen, pero entonces el problema soy yo. Y empiezo a sentir frustración, como dice, ¿cómo él las ve y me quitan las patas a mí? Y yo no las veo, que estoy al lado. Y eso genera una frustración. Aprendemos a convivir con esas diferencias de criterio, esas diferencias que puedan surgir entre los compañeros, con situaciones externas y a la larga van a influir en nuestros puntos de estrés. Por lo tanto, el consejo mío es no ponerse nervioso, no estresarse, respirar, buscar a ver qué es lo que está pitando mi compañero para poder acoplarme a la sintonía de mi compañero. Y en el primer timeout, tienen los equipos, hablar con mi equipo, ver qué es lo que estamos fallando. No ponerse nervioso, no angustiarse, no estresarse. Eso es lo peor que puedes hacer para vos, para todo el personal, y para el arbitraje del equipo. Lo más importante es que me comunico con mi compañero en un tiempo muerto, termino el tiempo muerto, converso con él a ver dónde se está fallando para poder corregirlo, para que no me vuelva a sentir de esa manera él. ¿Bien? Hola. Hola, hola. ¿Se escuchó? Al final Profe, se quedó un poquito. al final se fue el audio, al final del relato se fue el audio. Que te decía, aprender a comunicarme con mis compañeros para que esa frustración no te lleve a seguir cometiendo los mismos errores y no te sientas mal contigo mismo. Muchas veces es producto de no entender lo que está pitando mi compañero, nada más que eso. Perfecto, mil gracias. A usted. Cristian. Listo, gracias, Tilio. Bueno, Andrés, buenas noches. Más que preguntas, yo quiero aprovechar la oportunidad para saludarte a ti, a tu esposa, a tu nena. Espero que estén bien pasando toda esta pandemia. Yo sé que allá está un poco relajada la cuestión, pero de igual forma saludarte y mandarte un abrazo grande. Excelente persona y buen árbitro también. Bueno, Cristian, sí, un amigo
con el cual supimos compartir algunos torneos ahora en el último tiempo. Un muchacho nuevo ahí de Ecuador, uno de los talentos nuevos que tienen, lo cual es muy positivo para el básquetbol ecuatoriano y es muy positivo para el mundo FIBA haber ganado un árbitro de la categoría de Cristian. Que bueno, que también ha aprendido a convivir con ese estrés que genera la alta competencia muchas veces, y es algo que tenemos que ir aprendiendo todos, ¿no? No solo los que están consagrados, los que van rumbo a la alta competencia, sino aquellos que también estén empezando en las categorías mayores. Así que, Cristian, bueno, te agradezco el saludo, hermano. Bueno, esperándonos ver pronto en alguna competencia como antes. Gracias, Andresito. Cuídate mucho. Un abrazo. Gracias, querido. Ok, Ulises. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Primero, gracias por la exposición, gracias, profe, y gracias por la oportunidad. Yo quería preguntarle, antes había mencionado sobre las emociones. Yo quería preguntarle si es posible, previo y durante el partido, tener el control absoluto de mis emociones. Y si es que se puede, ¿cómo es que yo logro ese control total? Ya sea miedo, estrés, ansiedad o nerviosismo. Bien. Bueno, mirá, lo que vos decís es muy difícil de lograrlo. Lleva muchísimos años de trabajo, muchísimos años de confianza, y es muy difícil de lograrlo. Porque siempre los niveles de estrés, la alta competencia sobre todo, son muy difíciles de manejar muchas veces. Yo me acuerdo del juego que está en el televisor de OTI, ahí atrás, el de Serbia y España, y ahí tenemos a Cristiano, e incluso jueces como árbitros como Cristiano Maraño, es decir, que ahí no se ve, pero ha confesado, lo ha hablado entre nosotros, de que son partidos con una carga emocional tremenda y que muchas veces es difícil controlar las emociones y sobre todo el lenguaje corporal. Es decir, árbitros como Cristiano pueden lograrlo después de muchísimos y muchísimos juegos y problemas y situaciones conflictivas que llevan a poder tener un control general de las decisiones, del lenguaje corporal. El lenguaje corporal es algo que lo que vende a todo el resto de tanto lo que vos decís es muy difícil de lograr, es imposible, pero lleva mucho tiempo de control, de convivir con errores, de convivir con situaciones problemáticas. Ya llegues, ya que tengas muchos puntos de arriba, muchas situaciones que solucionar. Y esto es como una caja de herramientas, es decir, a medida que van surgiendo problemas, vaya surgiendo algo, hay herramientas que vos sacás. A eso te tenés que usar un montón de situaciones para que llegue la situación extraña o sepas qué herramientas sacar para solucionar. Llegar a ese nivel difícil, pero no es imposible. ¿Bien? ¿Se escuchó? Sí, al final solo se detuvo. Bueno, que le decía que si bien no es imposible, Ulises, es muy difícil llegar a ese autocontrol general, ¿tá? En el cual uno puede estar en control total de las emociones, ¿tá? Porque, como te decía, el ambiente muchas veces te lleva a tomar decisiones apresuradas por no tener el control total de tus emociones. No es imposible, pero lleva muchísimo trabajo. Gracias, profe, muy amable. Por favor. Luis. Ok, gracias, Andrés.
Una lástima que hayamos tenido tantos problemas técnicos con el audio, que no hayamos podido recibir ese mensaje tuyo en tan importante tema y más dictado por una excelente persona y conocedor del tema y excelente maestro como lo eres tú. Yo solamente quería que tú corrobores la situación que todo el manejo del estrés va relacionado con la preparación psicológica del árbitro. En ese sentido nomás, Andrés. Muchas gracias, hermano, y felicitaciones. Bueno, gracias, don Luis. Sí, sí, una lástima que el audio no ha ayudado mucho. Puede ser. Tengan en cuenta que yo vivo casi en una zona rural, acá en Uruguay, alejada del centro de la capital, por lo tanto a veces es un poco complicado el tema del internet. Pero bueno, haciendo referencia a lo que tú decías, es así, tal cual. La preparación psicológica es fundamental, es tan importante como la preparación física o la preparación técnica a la hora de enfrentarse a situaciones de estrés. Por eso yo decía que muchas veces hacemos hincapié en la preparación del árbitro, en la parte física y en la parte técnica del arbitraje. Y nos olvidamos muchas veces de la parte psicológica y el trabajo psicológico con los árbitros. Porque para ser un buen árbitro tiene que haber un equilibrio emocional importante, un equilibrio emocional estandarizado en su figura para no repercutir a la hora de situaciones estresantes y de conflicto. Por eso yo lo hago con un psicólogo amigo, me junto con él y charlo con situaciones que a mí me hayan pasado en la cancha, en mi vida cotidiana, me ha pasado en el día y que se la llevo al juego, siempre. Por lo tanto ustedes tienen cada uno tiene un preparador físico, tiene un instructor, sería bueno también atacar la parte psicológica del árbitro, para que cuando vaya a la cancha esté preparado psicológicamente para afrontar situaciones problemáticas que a la larga van a convertirse en solución. No sé si sigue hablando porque ya no se escucha nada, Andrés, pero muchísimas gracias de todas formas. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Otra pregunta, a ver, nadie más. Pues, Jonathan. Bueno, creo que no hay más preguntas. En todo caso, igual ahí, Andrés, agradecerte por la charla. Creo que es un tema buenísimo, como dijo Luis. Quizás un poco no ayudó el audio, pero bueno, había momentos que estaba bien, había momentos que se iba, pero estuvo las cuestiones diapositivas que se vieron y todo. Creo que aquí tengo una pregunta de Jonathan. Creo que Jonathan va a preguntar algo. Ya, como puso sí. Ya, entonces, eso principalmente, Andrés, yo te agradezco por estar acá con nosotros. La verdad que iniciamos también de una forma que no sabía cómo habías ingresado y todo. Y sí. Yo decía, no he ingresado. Pero bueno, entonces hasta se me pasó todo mencionar la presentación y todo desde un inicio. No hay problema. No hay problema, Oti. Para mí fue un inmenso placer poder estar con ustedes. Sin lugar a duda, la Federación Ecuatoriana y con ustedes, con Luis y contigo mismo en la cabeza en la parte del arbitraje, si no son la mejor de América en cómo trabaja, están ahí pegando en el palo, ¿no? La muestra está que en el corto tiempo de este trabajo han sacado árbitros con muchísimo potencial
y siguen creando nuevas generaciones de árbitros, lo cual eso es espectacular para el arbitraje en América, que es lo que nos compete a nosotros. Así que bueno, sigan así, creando más Carlitos Peralta, más Cristian Páez, más Eric, que nosotros podemos estar agradecidos porque sabemos que vienen con buena instrucción y bien preparados. Así que muchísimas gracias por la invitación, siguen trabajando y a no cambiar nada, a seguir creciendo. Gracias a ti igual. Bueno, muchísimas gracias. A la vez, gracias a todas las personas que estuvieron presentes acá en esta ponencia. Y bueno, nos estamos despidiendo. Andrés, otra vez nuevamente gracias y estamos viendo en otra próxima ocasión. Un saludo a todos, una buena noche. Un abrazo, saludos a todos. Chao, un abrazo. Buenas noches. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. El capitán. Buena charla.